Hemos sido el programa que empezó con enfrentar las pretensiones de un grupo de empresarios de privatizar totalmente el transporte y de hacer desaparecer la onza, el único transporte público decente que tiene el pobre, que con 15 pesos puede llegar a su trabajo o el joven a la universidad, a la escuela, de extremo a extremo de la ciudad. Bueno, la cosa se calmó porque lo que venía no era fácil. La gente ya estaba irritada porque con esta carestía, imagínense ustedes, hablarle de privatizar el transporte y de aumentarle también el transporte, pues eso es bastante peligroso. Iba a crear un pandemonio, un estallido. Pero han seguido con sus pretensiones, aunque la onza por ahora la han dejado tranquila y el presidente fue muy claro y dijo que la onza no se toca. Y yo espero y confío en su palabra de que así será, que la onza no será tocada. Pero en esta semana fue inaugurado un nuevo corredor, el de la Charles de Gaulle, inaugurados en su apertura y en menos de 24 horas, pues ya habían 5 autobuses con los vidrios rotos. Mira, ahí están las imágenes que no me dejan mentir. El destacado sindicalista Juan Uvieres nos concedió una entrevista, pero también conversando yo con él ya un poco más privado, me reveló que ha vuelto el sicariato al sector transporte y que ha vuelto por la gula de algunos empresarios. Y mientras tanto, vamos a ver esta segunda parte sobre la situación del transporte aquí en República Dominicana, el transporte público en el ojo del huracán y ahora más luego de la inauguración de esos corredores que dicen e insisten que andan sin placa, sin seguro, llegan tarde a todos los sitios y encima en menos de 24 horas pues ya hay 5 con los vidrios rotos, que eso es vandalismo, eso es salvajismo y no lo apoyamos. Hay que investigar, la policía y el gobierno debe detener esas agresiones, porque no queremos que suceda lo que pasó hace unos años, que unas mujeres, unas infelices, resultaron quemadas por los intereses del sector transporte, por esa lucha interna que tenían del dominio de las rutas. Las mujeres que iban a trabajar prendieron un autobús, pero ahí andan toditos esos sindicalistas y el gobierno haciendo negocio con ellos. Entonces, ¿de qué transparencia me hablan a mí? Esas mujeres resultaron muertas. Eso está ahí, miren, los periódicos, porque uno no se inventa nada. Lo que pasa es que uno no olvida. Y aquí este pueblo es olvidadizo. Cuando quiere. Cuando quiere, porque cuando quieren joder a otro, ellos son rápidos. Entonces, no es justo que el gobierno siga haciendo negocios sin que aclare, y sobre todo con esos personajes tan oscuros que todavía pululan en el sector. Quiero que sea decente el sector transporte, ¿por qué no? Pero no a costilla de maltratar al pobre, ni tampoco de hacer más rico a un grupito. Así no, así no. Y no me sigan hablando de fideicomiso y de cuestiones, que ahora se han cogido con eso. Todo es un fideicomiso. Yo voy a tener que hacer que crea uno aquí para luz y sombra. A ver si es verdad que son tan maravillosos. Adelante, producción, con la segunda parte de la situación del sector transporte en el país. Las intenciones de organizar el caos que impera en el servicio de transporte son y serán siempre bien recibidas por la población, pero no cabe duda que cuando esas intenciones van en detrimento del bienestar económico de una mayoría, es esa misma población la que se revela. Este es un proyecto que lo concibió el gobierno anterior y que nosotros entendíamos que era un proyecto que le convenía al país y hemos continuado. Esta ley no la creamos nosotros, este esquema lo trabajó el gobierno anterior con una asesoría de ley. Y nosotros continuamos con la asesoría del BIM y lo estamos implementando. Se refiere a la Ley 47-20 sobre alianzas público-privadas
con la que desde el pasado gobierno se buscaba eficientizar el servicio de transporte con una amplia participación del sector privado. Sin embargo, el objetivo actual parece haberse desvirtuado y la balanza se inclina hacia una dirección: perjudicar la onza y favorecer al empresariado que maneja los corredores a la luz de muchas irregularidades. Ya sí cuadramos. Yo no niego la participación del sector privado. De hecho, al final de nuestra gestión, nosotros hicimos un concurso, hicimos eh, una licitación para introducir autobuses privados en los corredores de la ONSA, pero administrados por la ONSA. O sea, que el Estado tiene el control, no sectores particulares, porque el transporte es algo estratégico desde el punto de vista del Estado. Porque si te paralizan el transporte, tú te paraliza la nación. El único sector que te paraliza una nación es el transporte. Pero eso no es lo que ha sucedido. No es el Estado el que tiene el control. El primer corredor en aperturarse fue el de la avenida Núñez de Cáceres, y fue este el que marcó el inicio de un monopolio dentro del transporte. El artículo 50 de la Constitución de la República Dominicana señala: solamente pueden constituirse monopolios en beneficio del Estado dominicano. Aquí hay otros monopolios y oligopolios que se han constituido solos como han podido, pero este lo está construyendo el gobierno. Sin una licitación de por medio, la ruta fue entregada a CONATRA, entidad que preside el senador Antonio Marte, una ficha sindicalista muy reconocida que figuró como vinculado a la estafa del Plan Renove, que sumió en pérdidas al Estado por más de 1.000 millones de pesos. Se recuerda que por dicha trama de corrupción, Marte fue condenado a 3 años de cárcel y al pago de 8 millones de pesos al Estado, recibiendo un indulto en el año 2008 por el entonces presidente Leonel Fernández. Con una excusa muy baladís, Marte sufría de diabetes. ¡Qué humanitario con este turpén! Por lo que yo digo que son delincuentes, porque a los que se condenan son delincuentes. Que un presidente lo indultara, no. Pero la historia de todo este cambalache data de octubre del año 2018, cuando mediante el decreto 353-18 se creó el Fideicomiso de Movilidad y Transporte, de los cuales forman parte vital el Intran y la fiduciaria Reservas como administradora del mismo. Cabe señalar que según el decreto, el director del Intran se le dio poder especial a fin de actuar a nombre del Estado en todo lo concerniente al fideicomiso. Partiendo de este punto, es evidente porque el primer corredor benefició a CONATRA, empresa en la que el director del Intran, Rafael Arias, ocupaba la gerencia general. Caray, un sindicalista frente al transporte. Así es como se aprecia una descripción gráfica de lo que es poner la iglesia en manos de Lutero. Los fideicomisos es una figura o un mecanismo a través de alianza público-privada que este gobierno ha establecido para dar todos los servicios y las propiedades del Estado a terceros. Pero ¿qué pasa? Si a usted lo eligen el pueblo para administrar la cosa pública, mejorar los servicios públicos y gestionar de manera eficiente los servicios públicos, ¿por qué tiene que utilizar un mecanismo como el fideicomiso para privatizarlo y dárselo a un tercero? Entonces, al final yo dije en un programa que el gobierno tiene que presentar el partido fideicomiso y no el PRM, porque quien va a administrar todos los bienes del Estado es el fideicomiso. Con fideicomisos ilegales, eso es mafia, eso es robo. Si el presidente está engañado o no, nadie tiene derecho a la ignorancia, Facundo Cabral y otros. Y quien sea presidente, mucho menos. Y menos cuando oyó, porque supongo que lo oyó Antoliano, decir de lo que menos yo conozco de la ONSA. O sea, ¿quién está haciendo los fideicomisos al presidente? O los acuerdos esos que uno no tiene a mano. Yo tengo un fideicomiso aquí. Y el presidente lo está firmando. ¿Qué poder? ¿Quién es el presidente del país? Es otro que no es Luis Abinader. En este primer corredor se eliminaron 90 carros que brindaban servicios en la Núñez, el servicio de la ONSA, y entraron a ruta 30 autobuses, que según Luis Rosado, gerente de CONATRA, en entrevista a Diario Libre,
El costo de las unidades en aduanas ascendió a $118,000 y a $122,000 los autobuses con plataformas para personas con discapacidad. En pesos estaríamos hablando de unos 10 y 12 millones de pesos por cada unidad, precio que ha sido objeto de cuestionamientos por aparente sobreevaluación. Y Macarrulla calladito, porque cuando se habla de sobreevaluación suenan las campanas de la victoria. Que a propósito, ¿en qué va esa investigación? Comprado con $20,000, $30,000 de sobrecostos. Yo no quiero hacerme rico de esa manera. Yo compro al precio y yo le digo al gobierno, déjenos comprar nuestros autobuses. No nos pongan una marca hecha para ese propósito, con especificaciones para ese propósito, porque eso es decirle solamente usted califica. Pero parece ser que esas advertencias son como palabras necias para el Macarrulla jode pobres, y como palabras necias al fin se hace de oídos sordos. Para el año 2018, Francesca de los Santos, quien dirigía el Intran, había dicho sobre los corredores que serán los transportistas quienes inviertan en la adquisición de autobuses, y hasta cierto punto es real, pero el gancho que hay detrás es peligroso. Las unidades fueron adquiridas por los empresarios mediante financiamiento a entidades bancarias, según Uvieres, a una tasa de interés de hasta un 13%. El problema aquí es que este fideicomiso, que es el de la Lincoln, es muy amplia, señala, y esto me lo confirmó Van der Hol delante de Ito Bisonó, a mí y a dos compañeros más, Antonio Abril y otro más. No, sabemos que ese corredor es deficitario, el de la Lincoln, el de la Churchill, Núñez, que fue el primero. Pero hay un compromiso de subsidiarlo. Oh, qué bueno así. Si es con mi dinero, yo no me meto, o sea, yo no ando averiguando a cómo nadie compra guagua en este país, ni a cómo ustedes compran carros, compran cámaras, yo no ando averiguando eso. Aquí estamos hablando del aval del Estado que debieron dárselo a la ONSA. Lo que me hace denunciar es que el Estado es el garante. Es de la Churchill, que tienen 100 y pico de guaguas, entre la Churchill y este corredor, 40 y pico aquí y 94 aquí. Estamos hablando multiplicado por 130 en promedio, multiplique eso multiplique por $100, por 100 millones, por $100,000. Yo siendo muy conservador. ¿Cuánto da eso? ¿Qué pusieron de garantía para que el Estado los avale? Y es que el precio de pasaje que paga cada usuario del corredor son 35 pesos, los cuales van a la fiduciaria Reservas, desde donde se hacen los pagos a los bancos por el financiamiento de las guaguas y los impuestos. El resto va a las cuentas del corredor para que se suplan los gastos administrativos del mismo. Ahora bien, no es difícil notar que los empresarios llevan la gran ventaja del fideicomiso. Por un lado, es el pueblo quien acaba pagando al costo que sean sus autobuses, y una vez pagos, a costa de pasajes caros. La ganancia de estos verdugos se duplica o triplica. Y la pregunta es, ¿Macarrulla jode pobres? ¿Tienen previsto bajar el pasaje cuando paguen las guaguas? ¿O se van a chupar al pueblo de 35 en 35, como dice la canción? ¿A dónde vamos a parar? Todo es para favorecer a los más poderosos y destruir a los más pequeños. Y de paso se va el pueblo de por medio. El gobierno está lleno más que de políticos, de empresarios. Es una élite oligarca económica que parece que han ido a seguir haciendo los negocios que hacían a nivel privado desde el Estado. Y eso es complicado porque al final lleva sobre la clase media, que es el que paga la mayoría de los impuestos, la carga. La clase media paga los planes sociales de los pobres y paga la evasión de los grandes ricos. Y entonces, desde el punto de vista del gobierno hay una vocación privatizadora. Llegaremos al 2024 sin nada público, van a regalarlo, porque es regalarlo todo que están en este gobierno, y yo entiendo que eso debe pararse. ¿Quiénes están detrás de esos corredores, sobre todo los dos últimos? Esos tigres, no, esos son los testaferros, los prestanombres, los que vienen de jugar sucio en los 12 años de Balaguer.
Y detrás de ese hay otros con toda la capacidad para el mal. Y es posible entonces que Luis Abinader o alguien del entorno de Luis Abinader hiciera un acuerdo con ese grupo de oscuro pasado en el crimen, en el sicariato. Incluso uno de ellos se dice en la muerte, no me pidan el nombre por ahora, en la muerte de Narciso González. Entonces, eso es lo que Luis Abinader, eso se llama transparencia. Eso se llama por lo que Luis luchó en Marcha Verde. A la par de las irregularidades anteriores, también sobresalen los saltos que se dieron a las leyes prioritarias con la adjudicación de la ruta A Antonio Marte. Según la ley 340-06 de compras y contrataciones, en su artículo 3, numeral 2, hace inciso al principio de igualdad y libre competencia. Y eso aquí violó sin remordimientos de ser el gobierno del cambio. Asimismo, la ley de alianzas público-privadas en su artículo 3 establece que en los procedimientos de contratación administrativa se respetará la igualdad de participación de todos los posibles oferentes nacionales e internacionales que cuenten con las competencias requeridas en la fase de habilitación de oferentes. Y continúa el numeral 7 de este artículo, señalando: el Estado procurará la participación del mayor número posible de competidores en todos los procesos previstos, siempre que tengan la competencia requerida y la solvencia económica para la efectiva ejecución del contrato. Y esto tampoco se hizo. Yo me hicieron una propuesta al principio, vamos a hacernos ricos. No me la hizo el gobierno, tengo que ser muy... Pero Antonio Marte sabe, vamos a trabajar esto tú y yo, Penatrano y Conatra. Yo dije, sobre esa base no me interesa. Nos reunimos con Macarrulla y con el director del Intran, que ha salido más malo que todos los malos. Porque se convirtió finalmente en juez y parte, con un manejo de 3.000 millones de pesos ahí. Entonces, al principio yo rechacé la oferta. Yo no porque ya sea bueno, no me interesa ser bueno, yo quiero ser quien yo soy, sino porque yo no concibo la vida desde ese punto de vista. Yo puedo ganar dinero sin apropiarme del otro, sin robarle al gobierno. Otra debilidad que se suma a la puesta en marcha de los corredores es la cantidad de choferes que quedan en el limbo. Si bien algunos entraron a formar parte como empleados, muchos otros solo recibieron las promesas de una pensión que aún no llega. Y la pregunta es, ¿de qué van a vivir estos si se les cierran las puertas? Macarrulla, ya es un rosario de cuentas las que debes. Eso es falso, que le muestren al país cuánto han pensionado. En el corredor de la Unión, tú sabes que el presidente se comprometió a pensionar a los choferes, no lo ha pensionado. Se comprometió a comprarle los vehículos y descharratizarlos. No los compró, esos propietarios, como no tenían recursos, tuvieron que venderlo y lo mandaron al corredor de la San Martín. Es decir, que no tiene sentido quitar los vehículos de una ruta de chatarra para llevarlo a otra. Antes de la segunda rendición de cuentas del presidente, fue aperturado un segundo corredor, esta vez en la avenida Winston Churchill, donde volaron 368 cabezas de choferes que brindaban el servicio. Dicha ruta fue asignada también sin licitación a la empresa Mochotran, que preside Alfredo Polinario alias Cambita, el mismo que como altoparlante incisivo promueve que la onza sea privada. ¡Barbarazo! El gobierno de Luis Abinader ha apostado contra la clase media, contra los trabajadores, contra el aparato productivo nacional y contra los pequeños y medianos propietarios. Y entonces contra los estudiantes y contra todo el mundo, para fortalecer a la oligarquía y a grupos de mafia. Esa es la apuesta del gobierno de Luis Abinader, contrario a lo que él prometió. Ese es el cambio. Cambita es otra pieza que, si nos trasladamos al pasado, fue protagonista de la estafa en el Plan Renove, el cual fue condenado a 6 meses de prisión domiciliaria. No hay duda que estos corredores quedan en manos manchadas por un pasado oscuro. ¿Qué le habrán dado de beber al presidente? Dios mío, ojalá no se cumpla el dicho: si me engaña una vez, sin vergüenza él; si me engaña dos, sin vergüenza yo. Esos choferes que manejaban. Sí, Hay 70 pensionados. Óigame bien. ok.
70 pensionados que hay cargo todo. Está bien. Va que no voy a dar tiempo para eso. Ok. Los otros choferes son 2 turnos. Esos choferes están manejando. El corredor cuenta con unos 47 autobuses y lo que se vendió como un sueño de mejora para el caos del transporte terminó siendo una pesadilla para los usuarios que pese a todo siguen prefiriendo sus carritos, aunque Cambita parece que no lo sabe. Esa es la peor pesadilla que ha hecho este gobierno con poner este corredor. Todo el mundo está llegando tarde y saliendo tarde de trabajo. A las 5 de la mañana, todavía a las 5:30 no ha pasado primera guagua por aquí de la mañana. ¿Y el tiempo de espera? Muchísimo tiempo de espera. Aquí hay veces que los domingos, el domingo que pasó yo duré una hora aquí esperando una guagua y no bajaba. Y en cuanto al costo, ¿qué opinión tiene? El mismo costo del carro. Y en el carro uno llegaba más rápido como quiera. Y el mismo costo del carro. Lo mismo 35 pesos. ¿Usted considera que debía buscarse otra mejor opción? Claro, los carros estaban mejor que la guagua. Es un caos. Es un caos. ¿Por qué? Dura demasiado dura. Y en cuanto al costo También está caro. y la comodidad en cuanto a... Bueno, la comodidad sí. Pero se pierde mucho tiempo. O sea, yo entro a las 9:30 y tengo que salir a las 7:40 para llegar a tiempo. Yo considero que para ser más eficiente una cajera, porque a ellos se les hace difícil cobrar y a la vez manejar. Una cajera y el costo está muy caro y se espera mucho tiempo aquí. Eso hay que moderarlo porque casi nadie tiene tiempo. Pero a la par se suman las denuncias de que las guaguas transitan sin seguro. Ciertamente tampoco tienen placas, pero sí las debidas fichas. Ay, señor, ¿en qué hemos caído? Según nos comunicaron desde el Ministerio de la Presidencia, las unidades están en la gestión de obtención de placas y en cuanto al seguro, afirman que sí lo tienen. Pero al pedir las copias, nos mandan a hacer la solicitud a la empresa correspondiente. ¡Qué bonitos! El último corredor de esta tríada diabólica es el de la avenida Charles de Gaulle. Mientras que también fuera entregado a Mochotrán, Cambita está más pegado con macarrulla que etiqueta de tenis nuevos. Dicho corredor será abierto en medio de un fuego cruzado y amenazas muy serias. Y es que de diversas organizaciones que operaban en la Charles, Cambita es el que se lleva la manzana del pastel. Tiene que haber un presidente que tenga cojones y tenga pantalones. Y tenga los cojones en la cabeza, no cojones en otro lado. Los del otro lado se necesitan, pero es aquí. Ya no más estafa. Ganen lo que racionalmente mandan los mercados. Entonces, esto de los corredores es una estafa, es una mafia. Fue la mañana del pasado lunes cuando el presidente Abinader dejó inaugurado el corredor, dejando detrás la estela de quejas de los choferes y pasajeros que pierden una ruta de onza que menguaba sus gastos en transporte. Ojalá y aquí no arda Troya, porque la impotencia frente a la inequidad es el detonante de muchas desgracias. Señor presidente, no deje que Macarrulla le lleve la sangre al palacio y ponga orden ahora que hay tiempo. Nuestro equipo se apersonó a una de las rutas que dirige Mochotrán antes de que fueran sacados de circulación. Aunque las opiniones de los choferes consultados estaban divididas, se notaba un disgusto generalizado, pero claro, Cambita en su nube ni se entera. ¿Y su salario ahora cómo va a ser el de ustedes? Bueno, hasta ahora mismo no sé, porque andan cosas en el aire volando. Unos dicen que son 30, otros 25, otros 20. No sé, porque esa parte no la manejo. ¿Todavía No han confirmado, no. ¿Usted se siente a gusto con este cambio? Bueno, sí, en un sentido sí. Porque voy a pasar de manejar un simple carro a manejar un vehículo moderno con todas las atribuciones habidas y por haber, bajo aire acondicionado, que el sol no me va a comer vivo. Ya que el gobierno tomó una decisión con sacarnos nosotros de aquí, tenían que darnos una indemnización a cada chofer. ¿Por qué? Porque si nos dan algo, una indemnización, ya uno prácticamente dice, bueno, yo duré 12 años, 13 años, pero me dieron 200,000 pesos, me dieron 300,000 pesos. Ya con esos 300,000 pesos, si usted es una persona de idea y de cabeza, usted puede, cualquier negocito usted lo puede hacer. Uno en lo de uno no es igual que cuando uno es empleado. Y la cosa hay que hablarla clara. Aunque quizás no vaya con el tiempo mejor, por lo menos yo no voy a conducir, porque si me pensionan no voy a conducir el autobús. Y no es lo mismo cuando usted es empleado a cuando usted es dueño.
Porque usted ahora mismo yo digo, yo me voy para mi casa a acostarme y yo voy y me acuesto. Pero si soy empleado no voy a poder. Tengo que cumplir mi orden, mi horario. Es lo que yo me creo. Son carritos malos, regulares o buenos, hay una inversión. Hay una inversión además de un bien intangible de muchos años de trabajo que hicieron esos corredores, esa ruta 25, 30 años, para que hoy el gobierno, mediante artificios ilegales, fideicomisos ilegales, llamados público-privados, pero donde los privados no ponen nada más que, solamente más que la ganancia, entonces es un adefesio, que es lo que hemos combatido. Nosotros, imagínense, nosotros no tenemos acceso a Cambita, porque Cambita no habla con chofer. Él habla con la jerarquía. Él habla con los jerarcas, con los dirigentes de arriba, pero él no, diría usted, él se va para perder su tiempo a hablar con chofer. Yo preparé mi mente para no participar en esos autobuses. ¿Por qué? Porque lo que yo me voy a ganar ahí no va a dar ni para comer mi familia. Según la comunicación que nos fuera entregada por el Ministerio de la Presidencia, cabe decir que señalan que los corredores no reciben subsidio. Sin embargo, Uvieres afirma lo contrario. Ese corredor de la Núñez, que iba a producir 12.000 pasajeros, está produciendo 6.000. La diferencia se llama un peaje sombra. La está costeando el Estado. Le dieron 40 millones de pesos a Antonio Marte. Y el Congreso, los congresistas haciendo los idiotas, salvo caso de Tobías, que ha denunciado con fortaleza. Ojalá y finalmente no nos salga más cara la cura que la enfermedad y la búsqueda de organizar el transporte no acabe desangrando fondos estatales a favor de los que menos lo necesitan. El cambio, señores, el cambio. Para volver a disfrutar de este programa, usted solamente tiene que acceder a mi canal de YouTube, Luz y Sombra TV, que suene la campanita. Mi Instagram, Priena Almonte TV, para estar informado y para saber quién está metiendo la mano o quién anda en caminos turbios, no muy claros, pues solamente tiene que acceder a Priena Almonte TV. Todo el que sube ahí anda así tembloroso. Por ahí hay un alcalde que se llenó de odio en estos días, pero eso no es personal, mi amor. Tú sabes que yo te estimo, lo que pasa es que ese contrato está raro y fue otra persona que lo puso ahí, ¿sabes? Hay que aclarar las cosas. Y para comunicarse conmigo, ahí está mi número de WhatsApp. Ya lo saben. Señores, vamos a una pausa. Volvemos en breve con más de Luz y Sombra. Periodismo sin distinción.